Off the coast of Copacabana, in the Bolivian side of the Titicaca Lake, rises the Sun Island, considered the birthplace of the Inca civilization. According to the legend, here were born Manco Capac, the first Inca king, and his consort Mama Oclo. Both were sent by the sun god Inti to found the Inca Empire. From their birthplace, located in what is known today as the Sacred Rock, in the northern part of the island, they reached the Sacred Valley in Peru, where they decided to establish the future Inca capital, Cusco. Hi, my name is Marco. I've left my life behind to travel the world with my camera to document the most interesting stories I will meet along the path. My first trip will lead me from Peru all the way to Patagonia, across Bolivia, Argentina, and Chile. The journey is awaiting. Will you follow me along the path? Good morning. I just arrived in the Sun Island. I'm in the northern part. I just arrived with the boat and just catched a local guide. And now we're gonna start the hike to the archaeological sites. Now the weather is so nice. It was so windy in the boat. Oh wow, sea pigs. Looks like the Maldives. The Isla del Sol sits on the Bolivian side of the Titicaca Lake. We are at 3,800 meters, so it's not common to have a lake at this altitude. The scenery is something unique. We can see even the Cordillera Andina, the mountains around La Paz, the Huayna Potosí and other mountains. Donde aparece la cultura inca es este lugar, el Inca Manco Cápac y Mama Oclo. La población que vivimos, tenemos aproximadamente como 3.000 habitantes. Vivimos de la agricultura, como decir mayor parte, pocos que se dedican en turismo. Luego también nos dedicamos en la pesca, por eso se ve barcos pescadores a vela, a remo y a motor. I'm kind of fascinated how the sceneries and the vegetation almost looks like the Mediterranean. It feels weird to find it at 3,800 meters. Suddenly it feels like being Greece. Dentro de 5 minutos o 6 minutos ya vamos a llegar a la roca sagrada, ya vamos a llegar a conocer la mesa ritual ceremonial y luego al templo. We are about to enter the archaeological part, the archaeological site. Había una fiesta grande que se realizaba el solsticio del invierno. Entonces ese día celebraban a Dios Sol, a la luna, a la Pachamama y a la roca sagrada, que es la roca sagrada. Sí, vamos a la mesa. Como había celebraciones en equinoccios, solsticios, ¿no? Fechas especiales que tenían, entonces hacían sacrificios de animales, como la llama, la alpaca, donde se ofrendaba a la Pachamama, a la Madre Tierra, para que haya salud, prosperidad, abundancia, equilibrio, armonía, y para que siempre haya lluvia y abundancia de productos. En tiempo inca hacían sacrificios humanos y esto ha pasado no solamente en Bolivia, sino en Perú, en Chile, en Argentina y en Bolivia. Entonces estos sacrificios eran en tiempo inca como a los niños inocentes, como decían, y a las mujeres vírgenes llamado ñustas. Alrededor de la mesa ritual ceremonial o mesa de sacrificio tenemos sillas o piedras, ¿no? Que eran como asientos que ocupaban los ancianos sabios. Ancianos sabios quiere decir personas especiales que se encargaban a dar culto a estos dioses ancestrales, como a la Pachamama, a la roca sagrada, al sol, a la luna y al lago que es Mamacota. Tenemos 4 piedras, 1, 2, 3 y 4 asientos fuera de los 13, porque estos asientos que tiene alrededor de la mesa representan al calendario andino de 13 meses de 28 días. Fuera de los 13 tenemos 4 piedras. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces cada asiento representa como a un punto
importante que es como a los 4 elementos naturales, a los 4 puntos cardinales y a los 4 suyos que tenían tiempo inca. Representa el aire, agua, tierra y fuego. Si alguien tiene brújula en el celular pueden buscar, justo va a marcar cuando vamos a poner a este lugar, al medio. Justo va a marcar los 4 puntos cardinales. Aquí pongan. Mira, pueden mirar todos, ¿eh? Este, oeste, norte, sur. Esas 4 piedras representan a los 4 puntos cardinales o los 4 elementos y 4 suyos. Y también a las 4 estaciones del año. Primavera, verano, otoño, invierno. We are where the sacred rock is behind me and also the altar. The guy told us that we can see the face of Viracocha on the rock. I barely see it, but you know, also in Peru, when you know, you have those shapes of pumas, condors, and snake, you have to use a lot of imagination because they're not so clear. Welcome to another temple. Let's discover it a little bit. Se divide en 2 partes. Esta parte era para las ñustas. ¿Por qué las puertas son pequeñas? Porque entraban con reverencia y con veneración. Porque había diferentes formas de meditación antes. Alzando los brazos es como recibir la energía de los cosmos de arriba, del mundo de arriba o del sol. Y tocando la Pachamama es como recibir la fuerza, energía, poder, hacer un cambio de cuerpo, alma, espíritu. Luego algunos tocando el pecho o el corazón. En esas portales hornacinas que eran lugares de meditación al mismo tiempo, se ponían los chasquis. Entonces en cada lugar van a ver así igualito hornacinas o portales que eran lugares de meditación. Pero así hay unas ventanitas pequeñas o cerradas que este templo tenía un piso más con techos de paja. Al mismo tiempo era como depósito de ofrendas, de oro, plata, alimentos sagrados. Habían templos sagrados que tenían depósitos de oro, entonces siempre asaltaban o había robos. This is the trail. It's slightly uphill, but not that tough. But the view is really otherworldly. So to give you an idea of how big is the Titicaca Lake, you can maybe see the Peruvian side, and the lake stretches far beyond, and on this other side, the Bolivian side. We arrived in the town in the southern part of the Isla del Sol, and there are some donkeys. So we finally reached the port in the southern part of Isla del Sol, and we're about to go back to Copacabana. Sol de los Andes.